Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y aquí hablamos sobre plantas de violetas africanas y muchas plantas. Así es que si te gustan las violetas africanas, considera suscribirte. Ese es un intro que me gustó y que es de otro youtuber que se dedica también al cultivo de plantas. Si te das una idea de quién puede ser, déjalo en los comentarios porque haré esto de vez en cuando para ver si ves los canales de plantas que a mí también me gustan. El día de hoy quiero platicarte acerca de los pelargonio o geranios o malvas. Déjame por favor en la cajita de comentarios cuál es el nombre por el que conoces esta hermosa planta. Hoy, como puedes ver en el título del video, las hojas se han vuelto amarillas. Las hojas de mi malva, pelargonio, de mi novio se han vuelto amarillas. Este es un síntoma que podemos denominar como síntoma de clorosis, que es la falta de hierro en nuestra planta. Pero también se puede llegar a dar cuando compramos plantas nuevas y las traemos del vivero a la casa o cuando sembramos nuestras hermosas plantitas en sombra. Esto se debe a que a la planta le ha caído, para mí, en este sentido, ha sido por el trayecto o el cambio del vivero. Y es que sucede es que ella está muy cansada. De por sí todo lo que le han puesto el vivero tener que aguantar un cambio de clima. Así que hoy te voy a dar la solución a este problema. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos suceda esto es cortar las flores. Sé que en este punto, porque me ha pasado, hay gente que me ha preguntado y me ha dicho, ¡oh no! Pero no quiero cortar las flores, Chuyito jardinero. Bueno, pues entonces puedes intentar podar las hojas, pero es probable que la planta muera. ¿Por qué? Porque la planta está enfermita y lo que queremos es alivianarla, que se mejore pronto y es necesario cortar todas las flores. Sobre todo cuando acabamos de traer una planta del vivero que antes lucía muy bonita, pero que al traerla a nuestra casa ha empeorado. Así que con ayuda de estas tijeras, también lo puedes hacer manual, pero si quieres yo lo voy a hacer con tijeras por más comodidad. Vamos a cortar todas las paras florales que tenga esta planta. Las vamos a ir colocando de este lado. Mira qué bonitas son. Son unas flores preciosas. Solo que ya están marchitas también un poco. Es que no les ha ido bien porque ya están mucho rato en el vivero. Y pues ellas se van haciendo feitas. Es normal. Vamos a cortar estas dos de este otro modo. Esto va a hacer que la planta mejore muy rápido, porque no queremos perderla. Que aparte esta es una variedad semi-enanita, ¿eh? Me he dado cuenta que últimamente están trayendo unos pelargonios enanitos, muy bonitos. Unos son como semi-mini enanitos y otros sí son más enanitos. El hecho de quitar todas las flores le va a dar a la planta el descanso que ella necesita y se podrá recuperar muy bien. Si tú no le quitas las flores, la puedes matar. Por eso es bien importante este paso, pero es el que más rechistan, el de no, no quiero cortar las flores, Chullito. Bueno, pues es que es necesario. Cuando uno está enfermo, pues no quieres tener muchas complicaciones, estás en tu casa acostadito. Lo mismo es con las plantas, si no haces que las plantas descansen, pues te puede ir bastante mal. Estos geranios aquí en México, me he dado cuenta que les ha pegado la plaga de una mariposa o mariposa del geranio. Y me sorprendió porque se supone que son plagas de otros países, pero sí que en México también hay mariposa del geranio. Entonces sí hay que también estar al pendiente de eso. Pero en este caso, esta planta tiene una clorosis. Las hojas, mira, ¿cómo ves? Esto se debe a que en el vivero estaba adaptada a un fertilizante muy fuerte y que una vez que llegó a nuestra casa y que no se lo estamos dando en el riego, pues se empiezan a marchitar las hojas. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar todas las hojas amarillas, todas, 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 porque pues son hojas que se van a pudrir. De verdad que a algunas personas puede parecer que el cultivo de los geranios es bastante sencillo,
pero sí que tiene como algunos secretillos. Por ejemplo, si tú has cultivado geranios, sabes lo complicado que puede llegar a ser que prendan. Es decir, reproducirlos, porque también tienes que tener en cuenta que el geranio hay que hacerle una poda muy fuerte para que florezca bien, porque si no nos da unas flores bien chiquitas que no se disfrutan. Voy a poner pausa para que este video no quede tan largo y voy a cortar todas las hojas amarillas. Y como puedes ver, ya hemos quitado todas las hojas amarillas de este geranio. Eso se debe, como te mencionaba, que a veces en el vivero les dan algunos fertilizantes muy fuertes y entonces si no se los estás dando periódicamente, pues la planta se recae porque es un excedente de nutrientes. Lo que queremos en este caso es que la planta se recupere en casa, que mejore en casa y pues hemos tenido que podar. También hay que quitar, mira, por ejemplo, las flores que no se han logrado. También puedes quitar esta parte, si tú quieres, estos pellejitos. Y listo. Ahora hay que hacer un cambio de tierra, abonar esa tierra y ponerlo en un lugar donde pues, le dé el sol, pero que tampoco lo queme tan fuerte. Recuerda que si tú quieres poner tus geranios al sol, tienes que irlos adaptando poco a poco, porque si no, sí que les puede ir muy mal. Se lo puede pasar bastante mal, porque si no, el sol va a ser tan fuerte que los puede devorar. Sobre todo cuando los traes así pequeñitos. Hay primero que adaptarlos ya para que el sol no les afecte. Una vez que los tienes un poquito al sol, a semisombra diría yo, un mes o 2 mesecitos, ya sí que lo puedes pasar al sol ahora sí completamente sin ningún problema. Aunque bueno, a mí me gusta incluso cultivar geranios, en interior me gusta mucho, pero los tengo en ventanales muy grandes para que les dé bastante luz y no se resientan. Este lo voy a cultivar en exterior, pero lo primero que vamos a hacer ahora es cambiarlo a una maceta más grande, porque a los geranios les encantan las macetas grandes. Amigo, no se te ocurra de verdad hacer esto y dejar este pobre geranio en una maceta tan pequeñita. No, a ellos les gustan las macetas grandotas, muy grandes. He visto que crecen más. También depende mucho del tamaño que quieras para tu geranio. Si a ti te gusta que el geranio no crezca demasiado, lo puedes dejar en una maceta medianita. Incluso he visto que hay personas que los cultivan en botes de pinturas de 19 litros y se les hacen unas matas realmente maravillosas. Este lo vamos a cambiar a una maceta un poco más grande, lo vamos a abonar y por último vamos a terminar regándolo. Listo, conseguí una maceta más grande que sé que a este geranio le va a encantar. Porque a ellos les encanta mucho la tierra, las raíces son más grandes que la de las violetas, evidentemente les gusta mucho la tierra a los geranios. Y si tú quieres que tu geranio crezca y se desarrolle, pues hay que hacerle un buen cambio de tierra. Yo aquí tengo ya una maceta que me gustó mucho, es una maceta cafecita. Le he puesto adentro una base de viruta de madera para que pueda ella usarla como drenaje, que la use como drenaje, ¿verdad? Y pues aquí, esta es tierra normal de jardín. Es tierra normal de jardín. La mezclé con poquita viruta también. Ya sabes que yo utilizo mucho viruta. Pero si tú tienes hojarasca, pues te va a ir muchísimo mejor. La hojarasca es un muy buen implemento que tú puedes utilizar para este tipo de plantas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarla y ver que no tenga que no tenga hormigas. A veces me ha pasado que he encontrado algunas matitas y tienen hormigas en el interior y pues no queremos eso, ¿verdad? No queremos hormigas. Vamos a sacarla. Esta también le hace falta un buen riego. Y pues sí, es una tierra o un compost a base de hojarasca. Estas macetas ya, bueno, mejor dicho, esta planta, vamos a darle una pequeña revisada, a ver que no tenga como ninguna plaguita. Y como puedes ver, estas estas plantas tienen unas raíces muy fuertes, súper fuertes.
Entonces pues sí que les va muy bien la hojarasca. Ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenar un poco por aquí. Vamos a rellenar un poco de este modo. Recuerda que si tú no quieres una tierra que tenga lombrices, solariza la tierra 15 días al sol o 20 días en una pequeña azotea y con eso será más que suficiente. Voy a poner un poco de alimento. Es un triple 15. Vamos a revolver un poco para que no queme demasiado la raíz. Y ahora vamos a colocar esta plantita para ver que quede bien. Ahí quedó perfecta, quedó bastante bien. Vamos a terminar de rellenar con tierra los orificios y por último aplicaremos un poco de fertilizante alrededor. Ya terminé de rellenar la maceta. Si te das cuenta se ve contento. Ahora vamos a quitar esta hojita amarilla. O sea, tienes que quitar todas las hojas amarillas y dejarlo de este modo. Estas hojas pequeñas son las nuevas que se van a adaptar a nuestro hogar, a nuestro nuevo hogar, hasta nuestra nueva exposición. Si te das cuenta, la planta ya se ve más descansada ahora que le hemos quitado todas las flores que tenía por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle un poco de alimento. Es un triple 15 alrededor. Lo vamos a ir colocando de este modo. Te recomiendo usar guantes, solo que ahora yo no los tengo cerca de aquí. Si tienes una piel muy delicada, pues siempre es mejor usar guantes. Y vamos colocando un poco alrededor de la maceta sin tocar demasiado el centro de la planta. Suficiente con unas pequeñas partes que le pongamos. De este modo, no necesita más. De todos modos, en un mes más lo vamos a volver a abonar. También podemos abonarlo a través de los riegos con un fertilizante líquido. Depende también cómo quieras tener tu planta. Pues si nada más tienes una o dos pequeñas plantas en casa es mucho más sencillo. En cambio, si tienes muchas plantas, pues creo que el alimento sólido es mucho mejor, sobre todo que lo acerques a la tierra. Para terminar, lo único que tenemos que hacer es regar esta hermosa planta y listo, habremos terminado de mejorar la salud de nuestro geranio pelargonio. Esperemos que pronto se recupere. En el próximo video te enseñaré cómo va esta planta y cómo ha mejorado. Pero básicamente esto es algo que tenemos que hacer si al comprar nuestra planta las hojas se ponen amarillas. Recuerda que una hoja amarilla difícilmente se podrá recuperar. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y espero que te haya gustado este video atendiendo un pequeño geranio, malva o pelargonio. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.